Nunca ha sido más que una decepción para mí. La frase golpeó el aire como un martillazo en madera noble, tan penetrante que todas las personas en la sala giraron la cabeza. La voz de mi padre llenó el espacio no por gritar, sino por una arraigada habilidad para proyectar, una destreza que sus años de entrenamiento de mando habían perfeccionado. Era un hombre de imponente estatura, con el pecho henchido, capaz de imponer silencio sin elevar el tono. En ese instante, esgrimió esa autoridad no para dar órdenes ni por orgullo, sino puramente en aras de la humillación. Mi propia humillación. Se suponía que la reunión sería sencilla. Un grupo de familiares, vecinos y viejos conocidos congregados en el centro cívico del barrio, el tipo de lugar cuyo calendario estaba repleto de bingos benéficos y verbenas populares. El gemido metálico de las sillas plegables se oía bajo los veteranos de edad avanzada vestidos con impecables pantalones caquis. Las señoras agitaban abanicos para protegerse del calor de finales de verano, mientras los niños correteaban aferrando vasos de papel llenos de limonada. Carecía de toda pretensión de elegancia, pero estaba impregnado del aroma del pollo asado de la rosticería del barrio y del sutil olor a limpiametales que aún perduraba en las medallas de los veteranos. Yo había entrado con la cabeza bien alta, esperando no una bienvenida de heroína, sino un trato cortés. Hacía varios años que no estaba en la misma habitación que mi padre, años desde que él había reconocido mi presencia con algo más que una frase seca y displicente. Pero allí estábamos, respirando el mismo aire una vez más. Se percató de mí en el instante en que entré. Entrecerró los ojos y sus labios se tensaron en una línea severa. De haber sido yo una desconocida, habría supuesto que se preparaba para dar un discurso formal. En cambio, esperó su momento hasta que el murmullo general amainó por sí solo, y entonces soltó sus palabras como un explosivo activo en el centro de la multitud. Nunca ha sido más que una decepción para mí. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ovación. Retumbó en mis oídos y me incendió el rostro. Mantuve una expresión serena, pero por dentro, cada fibra de mi ser me instaba a reaccionar, a replicar, a moverme, a hacer algo que no fuera permanecer inmóvil como una alumna llamada al despacho del director. Luego, como si aquel asalto inicial no hubiera sido suficiente, se giró. Una mano grande y curtida descendió sobre el hombro de un hombre a su lado, un hombre más joven que mi padre pero mayor que yo, de hombros anchos y pelo bien cortado, con un porte inmediatamente reconocible. Declaró papá con orgullo, su voz resonando, sí que es alguien que entiende el significado del servicio. Un miembro distinguido de operaciones especiales de la Armada. Un murmullo de impresión recorrió la sala. Las cabezas asintieron en señal de aprobación mientras las miradas se desviaban hacia el desconocido. Una ola de respeto emanó de los asistentes, redirigida desde mí hacia el hombre que mi padre había elegido destacar. La boca de mi padre se curvó en una expresión que era menos una sonrisa y más una mueca de triunfo, como si hubiera validado su argumento sin necesidad de declararlo abiertamente: esto es lo que yo deseaba, no a ella. Debería haber apartado la mirada, aguantado el escozor y dejado que el momento se desvaneciera, pero no lo hice. Fui incapaz. El hombre de operaciones especiales se volvió y sus ojos encontraron los míos. Por un instante, su rostro mostró la misma expresión de seguridad que tenía cuando mi padre lo presentó. Entonces, cambió. La sangre desapareció de su cara. Su boca se entreabrió lo justo para que yo viera el ligero temblor de su mandíbula. Estaba paralizado. Y entonces, con voz apenas un susurro, temblorosa pero lo suficientemente nítida para cada oído cercano, preguntó: ¿Es usted la viuda negra de operaciones especiales? La pregunta cortó la atmósfera de la sala como un cuchillo afilado. Los susurros se propagaron entre la multitud. Un viejo militar al fondo se puso rígido. Un hombre más joven tragó saliva, como si el propio nombre poseyera una gravedad tangible. No ofrecí respuesta. No era necesaria. El título quedó suspendido en el aire, potente e irrefutable. Por una fracción de segundo, hasta mi padre se tambaleó. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión en sus ojos. Él no estaba al tanto de lo que aquel hombre sabía. No tenía conocimiento de las historias que se contaban en susurros en barracones, salas de reuniones y en pistas de aterrizaje antes de las misiones. Durante años, me había tildado de fracaso, ajeno a la reputación que me había forjado y a la vida que había labrado con sangre y determinación lejos de su escrutinio. Fue en ese momento cuando la dinámica de la sala comenzó a cambiar.
Todavía no en mi dirección, pero sí alejándose de él, de su dominio y de su seguridad en sí mismo. Pero antes de sumergirles más en esa escena, antes de explicar por qué un hombre curtido en los entornos más exigentes del ejército se estremecería ante mi presencia, debo llevarles atrás en el tiempo. Porque la realidad es que aquel momento no empezó en ese centro cívico. Se originó años antes, en un hogar donde la disciplina se administraba con más rigor que el afecto, donde el silencio resonaba más que los elogios y donde cada decisión que tomaba era percibida como una traición a sus ojos. Fui criada a la sombra de un hombre que vestía sus medallas como una armadura y estaba convencido de que su legado solo podía ser continuado por un hijo. Pero no le fue concedido uno. Me tuvo a mí. Y para él, esa fue la decepción inicial. Las siguientes, a su modo de ver, fueron inevitables. Lo primero que mi padre me enseñó no fue a lanzar una pelota, sino a ponerme firme. Alineó mis talones en el linóleo de la cocina, me forzó los hombros hacia atrás y me ordenó no flaquear. Una espalda recta le demuestra al mundo que eres inquebrantable, afirmó. Yo tenía 8 años. El reloj sobre el horno marcaba el ritmo. La casa olía a café solo y a betún, nuestro aroma familiar característico. Él ya estaba retirado para entonces, pero el retiro no lo había ablandado. Simplemente le proporcionaba más tiempo para refinar su control. Carreras matutinas a las 5:30, camisas planchadas hasta el filo. Sí, mi capitán, y, no, mi capitán, se decían con la naturalidad de la respiración. Nuestro pequeño pueblo lo veneraba. Daba discursos en los desfiles del instituto y tenía una silla plegable reservada para él en el hogar del veterano. La gente se dirigía a él como, mi capitán, en el supermercado. Yo lo llamaba papá y sentía como si estuviera usando un rango que no me había ganado. Estaba seguro de que los legados se transmitían a través de los hijos. Mi madre tenía fe en otro tipo de herencias, volúmenes silenciosos, compasión. En casa, ella me metía poemas de Lorca, Machado y Bécquer en la fiambrera como si fueran amuletos protectores. Nunca cuestionaba la autoridad de mi padre, simplemente capeaba los temporales. Algunas tempestades solo ceden con el tiempo, solía comentar. Cuando cumplí los 12, me llevó a un partido entre la Academia General Militar y la Escuela Naval. El estadio vibraba con el vaho de los alientos y el estruendo de las bandas de música. Los cadetes con largos capotes se movían con la precisión de piezas de ajedrez. Yo aclamé cuando la naval marcó. Él ni siquiera me miró. Deja esos colores para hombres que puedan soportar la carga, dijo, con la mirada fija en el campo. Actué como si no lo hubiera oído bien. Fingir pronto se convirtió en una costumbre. En casa estaba el santuario, una vitrina de cristal con medallas dispuestas con exactitud, desempolvadas cada sábado con un cepillo de una bolsa de terciopelo. Mi responsabilidad eran los uniformes. Me enseñó el peso correcto de la plancha, el ángulo preciso para el planchado, el chasquido seco de un pliegue perfecto. La precisión es una forma de respeto, decía. Me aprendí el reglamento como otros niños se aprendían las canciones de moda. Podía distinguir cada cinta por sus colores antes de dominar la división larga. A los 15, le informé de mi intención de solicitar el ingreso en la escuela naval. Se quedó tan quieto que se oía el zumbido del frigorífico. «Buscas atención», comentó, sin levantar la vista de su correspondencia. «No servicio». Respondí que quería ambas cosas. Dejó las cartas una por una, formando una barrera entre nosotros. «Careces de la constitución necesaria». No se refería a mi resistencia física, sino a mi género. La casa se sumió en el silencio después de eso. El silencio era su método de disciplina predilecto. La cena era a las 18, los platos apilados a la izquierda del fregadero. Las noticias a las 7, luces apagadas a las 10. Cuando saqué sobresaliente en química, se limitó a decir, HM. Cuando gané una competición de atletismo, me aconsejó, no dejes que tu técnica se vuelva descuidada. Los sábados por la mañana, realizaba una inspección de mi habitación. La cama tenía que estar tensa como un tambor. Los zapatos debían estar colocados en un ángulo de 45 grados. Una vez encontró una mota de polvo en el alféizar de la ventana y me entregó el paño. Mi madre me ofrecía su aliento sutilmente. Fue ella quien me llevó a la oficina de reclutamiento por primera vez, aparcando a 2 manzanas para que el coche no se viera desde la calle Mayor. Mientras yo rellenaba los papeles, ella se sentó en el asiento del conductor corrigiendo redacciones de sus alumnos. Cuando volví con los folletos, no preguntó qué pensaría él.
Preguntó qué era lo que yo más deseaba. Una oportunidad de competir en igualdad de condiciones, dije. Tamborileó con los dedos en el volante. Entonces, prepárate para condiciones desiguales. En mi último año de instituto, presenté la solicitud sin su conocimiento. Escribí mi ensayo en la mesa de la cocina a altas horas de la noche, cuando la casa era un museo silencioso de sueño. Escribí sobre el ritmo de la cadencia al amanecer, sobre cómo la estructura puede crear un espacio interior para alguien a quien siempre le han dicho que es demasiado. Cuando llegó primero la delgada carta de rechazo, tomamos nota de su llegada. La escondí dentro de un libro. Cuando llegó el grueso sobre de aceptación en marzo, lo sostuve contra mi pecho hasta que su frío impregnó el papel. Esperé a que estuviera instalado en su despacho. Llamé y entré. Levantó la vista, con la mandíbula tensa. Le extendí el sobre. Mi capitán, dije. Usó un abrecartas para abrirlo y leyó la primera frase: nos complace ofrecerle. Se detuvo, dobló el papel y lo deslizó de vuelta. ¿Así que sigues adelante con esto? Dijo, las palabras una afirmación, no una pregunta. Asentí. Volvió su atención a su libro de contabilidad. Ya lo abordaremos más tarde. Nunca lo hicimos. La noche de la graduación, estuvo ausente de la celebración en el jardín que mi madre había organizado con luces blancas y jarras de limonada. Mis amigos me preguntaron si tenía miedo. Sí y no, respondí. Sí, del agua. No, de la decisión. Alrededor de las 9, un coche reconocible pasó por la calle y siguió su camino. Fue un saludo y una despedida simultáneos. La mañana que partí para el periodo de adaptación de aspirantes, mi madre metió 3 sobres en mi petate. Abrir cuando te sientas sola, cuando estés herida y, cuando olvides quién eres, había escrito. Me abrazó con fuerza en la estación de autobuses, luego dio un paso atrás para darme una última inspección, igual que hacía antes del colegio. Ponte recta, dijo, y ambas compartimos una risa. Mi padre tenía cita para una rotación de neumáticos. En el autobús, un chico con el pelo recién rapado me preguntó si estaba nerviosa. Los nervios son solo una brújula, repliqué. Solo necesitas saber cómo interpretarlos. A través de la ventanilla, el pueblo se desvanecía, la ferretería, el bar con sus tartas de queso, la bandera del juzgado que era ligeramente demasiado grande para su mástil. A medida que se acumulaban los kilómetros y el aire se cargaba con el olor a sal, apoyé la frente en el cristal frío, dejando que el frescor calmara mis mejillas. No huía de él. Me dirigía hacia el único argumento que alguna vez había resonado: gánatelo. El proceso de ingreso fue una mezcla sensorial de hierba cortada, cloro, luego sal y aceite de armas. Resonaba el chasquido de las maquinillas de cortar el pelo. Aparecían y desaparecían portapapeles. Apellido, altura, avance. Esa noche, me tumbé en una litera estrecha y recité las ordenanzas generales para no contar los kilómetros de vuelta a casa. Pensé en el linóleo de la cocina y en las manos de mi padre sobre mis hombros, enderezándolos. Me había enseñado a mantenerme erguida, solo que nunca había previsto que lo haría en oposición a él. Para la hora del toque de silencio, me había aprendido de memoria el número pintado en la litera de arriba. Lo susurré como un mantra y cerré los ojos. Aún no era consciente de lo que los equipos exigirían, qué nombres intentarían asignarme o cuál de ellos acabaría reclamando. Solo sabía que este silencio ya había dicho suficiente. Era mi turno de hablar. La escuela naval no te correspondía el afecto, te ponía a prueba. El año de aspirante te despojaba hasta la médula, revelando lo que perduraría bajo presión. Descubrí rápidamente que la clave no era ser la más ruidosa, sino la más precisa. En el patio de armas antes del amanecer, con mi aliento formando pequeñas nubes en el aire de la bahía de Cádiz, corría hasta que me dolían los pulmones y mis piernas encontraban un ritmo constante y metronómico. Aprendí a guardar mi agotamiento y seguir avanzando. La academia me proporcionó algo que mi padre nunca había pretendido, un medio para medir mi propio valor sin su influencia. Fui nombrada oficial de la Armada con un rostro que parecía demasiado juvenil para el uniforme que llevaba y con órdenes que me situarían cerca de la periferia, donde los mapas se vuelven imprecisos. La primera vez que pisé la base de Rota, el viento del Atlántico era lo suficientemente fuerte como para desafiar mi equilibrio. Había arena por todas partes, en mis botas, entre mis dientes, bajo mi lengua. Los hombres pasaban con dificultad, cargando troncos sobre sus hombros, equipos funcionando como una sola entidad.
Las pistas de entrenamiento estaban resbaladizas por una mezcla de agua de mar y sudor. No estaba allí para unirme a operaciones especiales, ese camino no estaba disponible para mí, y no tenía ningún deseo de golpearme contra una puerta cerrada. Estaba allí porque una unidad operativa necesitaba un oficial de operaciones e inteligencia que pudiera procesar información rápidamente, escribir con claridad y asumir responsabilidades sin alardes. No necesitas ser la persona más destacada de la sala cuando eres la que determina discretamente qué sala será asaltada. Se dirigían a mí como, mi teniente, inicialmente con un deje de incertidumbre. Aprendí a responder con horarios, comunicaciones, planes y logística que siempre llegaban a tiempo y con informes tan concisos que incluso el suboficial con un ceño fruncido perpetuo dejaba de dar golpecitos con el bolígrafo. Corría con ellos cuando era posible, nadaba en agua fría porque el respeto se gana temblando a su lado y perseverando. Practicaba el tiro hasta que apretar el gatillo se sentía como una extensión del pensamiento. No intenté convertirme en uno de ellos, aprendí a ser aquella de la que no podían prescindir. En un campo de tiro en una isla desierta, el calor intenso despojaba de color a todo. Realizábamos ejercicios de asalto en interiores bajo un sol implacable. Otra vez, gritaba el instructor, y los equipos se movían con la eficacia de hombres que habían pagado con sangre su memoria muscular. Observaba sus ángulos, anotaba hacia dónde se dirigían sus ojos bajo presión y tomaba notas en un cuaderno de campo cuyas páginas estaban rígidas por la sal. Por las tardes, me sentaba en el portón de un vehículo, con un mapa extendido sobre mi regazo, mientras el viento intentaba arrebatármelo. Un suboficial llamado Morales se inclinó una vez, con los ojos entornados ante los arcos superpuestos que había dibujado alrededor de una localización objetivo. ¿Le gustan las telarañas?, preguntó. Las telarañas sirven para atrapar lo que está a la fuga, repliqué. No necesité dar más explicaciones. La primera vez que nos desplegaron, el aire estaba cargado del olor a diésel y polvo. La oscuridad persistía en los rincones, incluso a pleno día. Nuestra base de operaciones era una habitación prestada con una luz fluorescente parpadeante y una mesa que cojeaba. Las radios carraspeaban como viejos aclarándose la garganta. Aprendí el lenguaje de la estática, indicativos de llamada, la cadencia tensa de voces separadas por kilómetros, pero moviéndose como si estuvieran conectadas por un sistema nervioso compartido. Mi papel era construir el armazón, rutas, tiempos y planes de contingencia que tuvieran en cuenta el impredecible elemento humano que hace que los planes fracasen. Un fabricante de bombas se estaba cobrando vidas en una ciudad que había olvidado su río hasta que se estaba asfixiando. Trazamos sus rutinas, dónde comía, quién le suministraba los cigarrillos, qué salida prefería para una escapada rápida. Elegimos un martes para la operación porque el vendedor del mercado de los martes era más lento al dar el cambio. El equipo se preparó en la oscuridad, sus dedos ágiles en las hebillas, sus voces susurradas. Yo permanecía junto a la radio, la transmisión en directo y el plan desplegado como un texto sagrado sobre la mesa. Cuando el vehículo principal se averió a 2 manzanas de su objetivo, no cundió el pánico. Cambiamos a la ruta C, apodada Iglesia, por las 3 iglesias que pasaba y adelantamos el cronograma 5 minutos. El plan debería haberse desmoronado, pero se mantuvo. Salió por la puerta trasera como se anticipó, giró a la izquierda como se esperaba y buscó el teléfono que siempre llevaba, solo para descubrir que su antena de telefonía estaba fuera de servicio. Dudó una fracción de segundo, y eso fue todo lo que se necesitó. Sin disparos, sin explosiones. Manos en la nuca, seguidas de bridas, y luego el silencio consiguiente. De vuelta en nuestra habitación, el aire estaba cargado del olor a adrenalina y café rancio. Morales se quitó los guantes y echó un vistazo a la telaraña que yo había trazado. «Usted tejió eso», dijo, y él ni siquiera vio el hilo. Los miembros más jóvenes del equipo se rieron de su comentario. Alguien usó un rotulador permanente para dibujar una araña en la esquina del mapa, con unas patas toscas y un reloj de arena rojo que traspasó el papel. La broma cuajó, y también el nombre. Viuda Negra no se refería al número de bajas. Se refería a lo que anticipas y lo que percibes, como cambia la atmósfera cuando se abre la puerta equivocada, como una voz en la red sube medio tono cuando un plan se topa con un obstáculo. Después de un tiempo, hombres que nunca esbozaban una sonrisa en las fotografías empezaron a dar 2 golpes con los nudillos en mi mesa antes de salir. Era en parte superstición, en parte respeto y en parte ambas cosas. No todas las noches salían bien. Una vez, en una costa con un nombre diferente pero el mismo sabor salado, nuestro plan se vino abajo.
El neumático de un camión reventó en un camino de grava que habíamos reconocido 2 veces. Una linterna de casco falló en un momento crítico. Un perro con el que no habíamos contado encontró su ladrido en el peor momento posible. Detecté el cambio en una sola respiración. Esperen 2 segundos, ordené. 3. Ventana en lugar de puerta. 4. Giren ahora. Mi voz era tranquila porque tenía que serlo, no porque lo sintiera. Más tarde, en privado, me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme sobre ellas. Los hombres regresaron con nuestro objetivo y con todos sus miembros intactos. Lo consideré una victoria. El suboficial lo llamó una confirmación. Ella puede oír la telaraña, le dijo a un nuevo recluta que todavía se dirigía a mí como, mi teniente, demasiado alto. Oye cómo vibra. La historia se extendió, como lo hacen las historias, en vuelos de transporte y en comedores, con un café malo en habitaciones con botas alineadas junto a la puerta. No era una leyenda, sino un rumor que había superado la prueba. Los equipos iban y venían. Roté con algunos de ellos a Bahrein, donde el calor se sentía como una afrenta personal. En el Cuerno de África, el viento arrastraba una fina arenilla que se abría paso hasta tu equipo y se asentaba. Llegué a comprender la sinceridad de las cartas a casa, escritas en el reverso de manifiestos de carga, y la forma en que los hombres buenos usan el humor antes de una misión, como si la risa lubricara la maquinaria que la anhela. De permiso, volví a casa una vez para encontrar a mi padre en el porche, limpiando un fusil que ya estaba inmaculado. Me preguntó por el tiempo y si le había cambiado el aceite al coche. No preguntó por mi trabajo. No le conté la noche en que dejamos a oscuras 3 manzanas de la ciudad y nos movimos por las calles como si hubieran sido devueltas a una luz de luna más primitiva. No le conté lo del niño que me deslizó un trozo de papel doblado en un puesto de control, con una nota en un inglés pulcro: por favor, llévese a los hombres ruidosos. No le conté que había llorado en un hueco de escalera donde el polvo me ocultaba y que luego había vuelto a mi puesto, porque llorar no es lo contrario del valor, es un pariente cercano. De vuelta en rota entre despliegues, revisé las listas de verificación hasta que reflejaron la realidad de nuestros días: equipo que funciona mal bajo la lluvia, baterías que falsean su carga. Como interrogar a un hombre cuya mirada está fija en un lugar que nunca podrá abandonar del todo. Añadí una nueva línea a cada plan: ¿quién vigila al vigilante? La vieja guardia se quejó hasta que los datos demostraron su valía: menos heridos, menos sustos, más noches en las que lo único que trajimos de vuelta fue arena. El apodo me seguía como una sombra de mediodía, corta y definida. Nunca lo usé yo misma, pero otros sí. Un comandante visitante me estrechó la mano una vez y dijo, con una leve sonrisa: ¿así que usted es la araña? Respondí: yo dibujo mapas. Él se rió. Y hace que los hombres se sientan seguros dentro de ellos. Fue el cumplido más amable que un oficial de alto rango me hizo jamás. Hubo pérdidas. Algunas se pueden detallar en informes, otras las guardas en una parte de ti que permanece fuera de los límites. Un buen hombre enmudeció una primavera y nunca regresó del todo. Me senté con su expediente hasta que las palabras se volvieron borrosas. Después de que insistiera en revisiones mensuales que no trataran sobre la condición física, empezamos a preguntarnos unos a otros sobre el clima interno, no solo las condiciones externas. Un suboficial lo desestimó como sensiblerías, pero luego dejó de comentarlo después de que ayudara a un joven que aún no había aprendido a admitir que se estaba ahogando. Para cuando el rumor de mi apodo había tomado forma, mi padre no había oído nada de él. Residía a 2 comunidades autónomas y 2 décadas de distancia. El pueblo seguía admirándolo. El bar todavía sabía cómo tomaba el café. Si mi nombre salía a relucir, él desviaba la conversación hacia el tiempo o los impuestos. En habitaciones muy alejadas de él, los hombres empezaron a contar historias que comenzaban con «ella estaba allí» y concluían con «y todos salimos de una pieza». No necesitaba un desfile. Solo necesitaba que mis planes fueran sólidos. La noche en que un joven de operaciones especiales me reconocería un día en una sala abarrotada y contendría la respiración, él había sido el novato en un convoy de 2 vehículos que se suponía que iba a salir mal pero no lo hizo. Después, se acercó a la mesa donde la radio yacía en silencio y dijo en voz baja: «¿Mi teniente, vio venir eso?» Respondí: «Vi lo que era posible». Asintió como alguien que acaba de descubrir que hay diferentes maneras de ver. Eso es lo que los equipos me enseñaron, que la habilidad y la humildad pueden coexistir en la misma persona, que uno puede ser a la vez invisible y esencial.
Dominé el arte de estar presente donde se forja el plan y ausente donde se da el crédito. Era un trabajo fantasma, un trabajo que deja un espacio mejor de lo que lo encontraste, un trabajo que permite que otros sean el foco de la historia para que todos puedan volver a casa. Me llamaban viuda negra. Yo lo llamaba hacer mi trabajo. Algunas noches, el silencio era más ensordecedor que el sonido de los rotores. Allí fuera, el silencio significaba cobertura, disciplina de sonido, radios bajadas a un susurro. En casa, era una forma de castigo, uno que mi padre podía infligir durante años sin que mostrara desgaste. Impregnaba las habitaciones que ya no ocupábamos juntos y se filtraba por las grietas de cada conversación que evitábamos. Después de mi primera misión, le escribí una carta en papel. Le dije que el agua estaba más fría de lo que parece en los carteles de reclutamiento, que los hombres buenos aprenden a reír antes de las noches difíciles y que mi trabajo tenía sentido aunque no fuera reconocido con una medalla. Incluye una fotografía mía en el muelle, con una mano apoyada en una caja Pelican, con la sal incrustada en la valla de tela metálica. La firmé con cariño e incluye un remite. La carta fue devuelta, sin abrir. Mi madre era quien mantenía viva nuestra conexión. Los domingos por la noche, llamaba y hacía preguntas sencillas que permitían que surgiera una historia más amplia. ¿Duermes lo suficiente? ¿Hay algo verde en tu plato? ¿Has encontrado una capilla? Nunca preguntaba por mis operaciones. Estoy bien, era un lenguaje que ambas entendíamos. Después de colgar, me quedaba de pie y simplemente respiraba. Le envié una foto el día que me ascendieron a teniente de navío. Las barras, bajo el duro resplandor de las luces fluorescentes, nunca se ven como en las películas, demasiado crudas, demasiado reales. Escribí, me enseñaste a mantenerme recta. Resulta útil. Un mes después, la misma foto volvió en un sobre nuevo, doblada una vez por la mitad. No había ninguna nota. La enfermedad llegó sin fanfarria. Biopsia, dijo mamá, como si estuviera deletreando una palabra para un concurso de ortografía. Mi padre me lo notificó por correo electrónico, 2 frases, perfectamente puntuadas. Llamé desde un hueco de escalera en Bahrein, donde el calor era como un paño húmedo pegado a mi piel. Mamá me instó a no volver a casa todavía. Haz tu trabajo, dijo. Yo haré el mío. Cuando llamó la enfermera de cuidados paliativos, yo ya estaba en el aire. Morales me sostuvo la mirada desde el otro lado del pasillo y no hizo preguntas. La voz de la enfermera era suave. Las manos de mamá parecían casi transparentes, el azul se había convertido de repente en un color a temer. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Hizo un leve gesto con la cabeza cuando entré y luego reanudó su vigilancia del aparcamiento. Le leí, porque las palabras fueron el primer cimiento que habíamos construido juntas, Machado, luego Lorca, luego lo que la biblioteca de visitantes tuviera para ofrecer. Entraba y salía de la conciencia como la marea. Durante un momento de lucidez, presionó 2 dedos contra mi manga y susurró, sigue volando. No para huir, solo hacia arriba. Falleció justo antes del amanecer. La habitación se transformó. En el funeral, hablé después de él. Mantuve mis palabras sencillas, su coche que olía a limones en invierno, la forma en que corregía los trabajos con un lápiz y con pasión, como podía identificar 5 pájaros diferentes solo por sus siluetas. Cuando miré hacia abajo, mi padre estaba grapando repetidamente el programa del funeral, como si el papel pudiera convertirse en una forma de armadura a base de pura repetición. Nunca miró hacia atrás. De vuelta en la base, añadí un nuevo punto a cada lista de verificación previa a la misión. ¿Quién hace la llamada a casa si las cosas salen mal? Anotamos nombres y llevamos los números como amuletos protectores. Morales empezó a dejar una taza de café en mi escritorio sin decir una palabra. El equipo golpeaba 2 veces la mesa antes de las reuniones informativas. Nos acostumbramos a preguntar, ¿cómo tienes el aire?, refiriéndonos a la atmósfera interna, no a la externa. Un viejo suboficial lo había llamado sensiblería, pero dejó de hacerlo después de que ayudara a salvar a un joven. Intenté llamar a mi padre una noche tarde, cuando la distancia te hace más valiente. Respondió al segundo tono con un simple, diga. Le pregunté por los canalones, el tiempo y el arce del vecino que llevaba años peligrosamente inclinado. Se cayó, dijo. Se llevó la valla por delante. Le dije que lo sentía. Respondió, revisa los neumáticos antes del invierno y terminamos la llamada como si acabáramos de acordar una simple entrega.
Los ascensos llegaron como el cambio de estaciones, anunciados, esperados, pero aún así una sorpresa. Un susurro de mi apodo se había extendido más allá de las habitaciones donde comía. Él nunca preguntó. Para su cumpleaños, le envié un libro sobre parques nacionales porque cuando yo tenía 7 años, me había levantado hasta un oso de madera tallada y había dicho, ese es el país de verdad. Dentro, escribí, podríamos visitar uno juntos. Envió una tarjeta de agradecimiento con su nombre escrito a máquina bajo la despedida. Como si estuviera firmando órdenes oficiales. Hay un tipo de cansancio que no proviene del esfuerzo físico, proviene de preparar mentalmente respuestas a preguntas que nunca se hacen. Aprendí a mantener mi teléfono boca abajo y el timbre en silencio. Aprendí a llevar una verdad sin necesidad de que nadie la reconociera. Los equipos llamaban a la puerta cuando era importante. La puerta de mi padre solo se abría para dejar entrar el tiempo. Una amiga común de su parroquia fue quien finalmente rompió el punto muerto. Escribió con una caligrafía fluida, guarda tu foto en su despacho. No habla de ella. Leí esa frase hasta que su impacto se desvaneció. El cuidado a veces puede parecerse a la contención. Cuando la Armada me concedió una medalla por un logro que fue el resultado de los esfuerzos de una docena de personas, le envié el programa, con la dirección escrita en las mayúsculas que él prefería. No hubo respuesta. Un mes después, llegó un sobre diferente. Te están convirtiendo en un símbolo, decía, con su letra pequeña y meticulosa. 5 palabras que se sintieron como una puerta cerrándose. Las etiquetas son convenientes hasta que tienes que vivir con ellas. Un símbolo no se sienta con un suboficial de luto a las 3. Un símbolo no se aprende de memoria a las familias. Seguí presentándome con un lápiz afilado y un mapa abierto, escuchando la vibración en las líneas. Ya no necesitaba que él la oyera. Le escribí una última vez antes de la noche en el centro cívico. Estaré de paso por el pueblo para una reunión, le dije. Hay una silla para ti si la quieres. No respondió. La invitación se sintió como dejar un vaso de agua para una persona dormida y marcharse, sin importar si se lo bebía o no, solo sin querer que se despertara con sed. El silencio me enseñó una paradoja que los equipos solo habían insinuado: puedes amar a alguien sin dejar que te controle. Puedes honrar las partes de ellos que te moldearon sin permanecer bajo su influencia. Dejé de intentar abrir una puerta que solo dejaba entrar corrientes de aire. Aseguré el pestillo desde mi lado. Esperé el trabajo. Nunca te hace esperar mucho tiempo. La primera vez que realmente me di cuenta de que los equipos eran mi familia, estábamos con el agua turbia hasta los tobillos bajo un cielo del color del acero bruñido. Una tormenta había entrado inesperadamente, el viento desviando el canal, nuestras radios crepitando con la interferencia de la sal. Estábamos posicionados para lanzar una operación de recuperación a pequeña escala, del tipo que nunca se reportaría en las noticias. No había nada dramático en ello, ni poses heroicas, ni música triunfal, solo hombres revisando su equipo con dedos acostumbrados a contar pérdidas, y yo en una mesa plegable con un lápiz graso y un plan que me sabía de memoria. Viuda, dijo Morales, nunca usaba, mi teniente, cuando estábamos solos, ¿quiere una segunda opinión? Quiero su escepticismo, repliqué, empujando la pizarra hacia él. Si puede soportar eso, es sólido. La examinó, gruñó, y luego señaló una casilla que había dibujado en la esquina. Ha colocado el punto de fallo leve aquí. Siempre pone el fallo leve donde sea visible, dije. Te ayuda a evitar el grave. Asintió, con una expresión de satisfacción en su rostro, del tipo que un hermano mayor le da a su hermana pequeña cuando finalmente domina una tarea difícil. Procedimos. La operación encontró un contratiempo y luego transcurrió sin problemas, no porque la fortuna nos sonriera, sino porque habíamos anticipado los problemas potenciales. De vuelta en el muelle, envueltos en una humedad silenciosa, un joven de operaciones especiales al que le había estado echando un ojo, un buen chico que tendía a mirar al suelo, se detuvo junto a mi mesa. Sabía que la segunda bomba estaba fallando, afirmó. Sabía que podría fallar, corregí, que es el único tipo de saber que salva vidas. Lo consideró por un momento, luego dijo, casi con timidez, gracias por crear un plan en el que podía confiar. Fue el mayor elogio que jamás había recibido. Hombres que valoraban los mapas por encima de la retórica habían concluido que los míos eran lo suficientemente fiables como para llevarlos consigo. Así es como se forja una familia en nuestro trabajo. Una misión exitosa a la vez.
Entre despliegues, continué revisando los materiales de entrenamiento, de manera muy parecida a cómo se actualiza un testamento, no por el deseo de usarlo, sino por amor a lo que salvaguarda. Incorporamos técnicas de inoculación de estrés que no trataban de quebrar físicamente a las personas, sino de entrenar la mente para reconocer sus propias tormentas internas. Desarrollé una lista de verificación titulada, Después del después, una guía sobre qué hacer no en las secuelas inmediatas del contacto, sino en la semana siguiente, cuando la adrenalina se ha desvanecido y el silencio se instala. La probamos con 3 secciones. El número de cuasi accidentes disminuyó y las sorpresas desagradables se hicieron más raras. La vieja guardia inicialmente se burló de ello, luego comenzó a usar los formularios cuando pensaban que nadie los veía. La iglesia de la viuda la llamó Torres, mitad en broma, mitad en gratitud. Todo el mundo sale con las botas puestas. Establecimos rituales que parecían menores, un doble golpe en la mesa antes del despegue, preguntar, ¿cómo tienes el aire?, en el comedor y esperar de verdad una respuesta, hacer que los nuevos reclutas informaran sobre las partes mundanas de un plan para que aprendieran que el aburrimiento es una clave para la supervivencia. Cuando el matrimonio de un suboficial comenzó a desmoronarse, lo pusimos en contacto con un consejero que entendía cómo trabajar con hombres que sacrifican el sueño por la seguridad. Cuando la madre de un joven enfermó, la sección lo trató como un problema logístico y se encargó de los arreglos del viaje. Una tarde en la jaula de entrenamiento, observé a un grupo de aspirantes luchando con un nudo, fingiendo que no les estaba constriñendo la respiración. El sudor empapaba sus camisetas, creando patrones como mapas. Un instructor les ladraba. Intervine solo para plantear una pregunta: ¿cuál es vuestro plan cuando el plan actual falla? Al principio me encontré con miradas en blanco, hasta que uno de ellos habló. Buscamos el patrón debajo del patrón. Sonreí. Esa es una habilidad para la vida, no solo una habilidad laboral. Aférrense a ella. Una reputación se construye lentamente, como un río que esculpe sus orillas, notable solo después de que el paisaje ha cambiado. Directores de otros departamentos, inteligencia, logística, incluso un sanitario con manos lo suficientemente firmes como para suturar un colibrí, comenzaron a pasar por mi pequeño despacho con consultas. Produje menos presentaciones pulidas y más listas de verificación prácticas. Aprendí a actuar como un puente entre los hombres que diseñaban las puertas y los hombres que tendrían que derribarlas. El apodo, que nunca usé para mí misma, viajó como una postal sin remitente. En una reunión informativa, un capitán visitante me presentó como la que oye zumbar la telaraña. Luché contra el impulso de poner los ojos en blanco. No era un zumbido lo que oía, eran los propios hombres, sus dudas, sus bromas demasiado ruidosas, la forma en que sus manos torpes buscaban una correa cuando sus mentes estaban en casa, en habitaciones que temían perder. Aprendes a escuchar lo que el cuerpo comunica cuando la boca está ocupada en otra cosa. Un invierno, el océano se volvió hostil y se cobró a un buceador que no merecía ese destino. Permanecimos en nuestros uniformes de gala en un patio de armas gélido, el viento como un cuchillo, mientras una campana tocaba un número demasiado pequeño para la magnitud de la pérdida. Después, un joven, de la edad que yo habría tenido en un mundo más amable, se paró frente a mí, luchando por preguntar cómo se soporta tal cosa. No lo soportas, dije suavemente. Lo llevas contigo. Hay una diferencia. Asintió, sus ojos brillando, como un hombre que guarda una verdad que no quería pero sabía que necesitaría. La lealtad me fue devuelta de formas más duraderas que las medallas. Morales llamó a su segunda hija Elena porque, según él, el nombre tiene una pisada fuerte. Torres, que una vez se había burlado de mis controles de salud mental, ahora los realizaba él mismo con voz tranquilizadora. En Navidad, mi escritorio estaba cubierto de tarjetas de personas que no eran del tipo que escribe tarjetas. Mi teniente había garabateado uno de ellos, su telaraña me mantuvo en pie este año. En otro permiso, visité una base donde los bancos de la capilla estaban más gastados que el suelo del gimnasio. Un capellán al que respetaba me dijo, ¿sabe que está llevando a cabo un ministerio? Me reí. Estoy gestionando riesgos. Inclinó la cabeza. Lo mismo, diferentes rituales. Intenté salir con algunos civiles, hombres buenos que querían que estuviera a salvo. Hablaban de los fines de semana como una certeza, yo hablaba de los vuelos del martes por la noche como una posibilidad. La mayoría de ellos me miraban las manos y veían dureza donde yo esperaba que vieran fiabilidad.
Quedó claro que las únicas personas que no esperaban que me empequeñeciera eran aquellas que entendían que el espacio es algo que creas, no que ocupas. El amor me llegaría más tarde, y no requeriría que fingiera ser más ligera de lo que era. El joven de la mandíbula ladeada, se llamaba Mateo, se transformó en un hombre ante mis propios ojos, como la escarcha que se derrite en un camino despejado bajo el sol. Años más tarde, sería él quien me descubriría en una sala abarrotada y se quedaría sin palabras, la memoria y la gratitud chocando dentro de él. Pero antes de eso, tuvo que aprender una lección diferente, como entrar en una habitación y elevar a todos en ella. Trabajamos en ello. Le hice dar informes, luego lo dejé fracasar, luego le hice corregir sus errores. No eres un arma con piernas, le dije. Eres una persona con un cerebro que te lleva a casa. En una cálida tarde de primavera que olía a lona húmeda y aceite de armas, el mando me pidió que hablara sobre buenas prácticas. Usé una sola diapositiva, el respeto es un problema de logística. Provocó una risa, seguida de un repentino silencio. Expliqué que cuando planificas para la dignidad humana, previenes una multitud de fracasos. Escríbanlo, les insté, luego aférrense a ello cuando la situación se ponga difícil. El mensaje se extendió más allá de nuestro círculo inmediato. Un coronel que nunca había conocido me envió una nota, he oído que hace las habitaciones más seguras. La pegué en mi pared con un trozo de cinta adhesiva azul y me permití un momento de orgullo. Luego el día hizo sus propias demandas de humildad y las atendí. De vuelta en casa, el silencio de mi padre permanecía inalterado. Nunca hacía preguntas, y sus respuestas siempre eran un simple sí o no. El pueblo le mantenía el café listo. Hombres con gorras de béisbol todavía le agradecían su servicio en la oficina de correos, y él asentía como un hombre que acepta un paquete que no recordaba haber pedido. Lo que sentía ya no era ira, sino una distancia medible que podía navegar. Si los equipos eran mi familia, era porque habíamos elegido ser responsables de las vidas de los demás. La sangre puede ser un accidente, el deber es una elección. Los hombres llamaban 2 veces, y yo respondía, y juntos construimos un refugio de hábitos que ninguna tormenta podía demoler. Ese refugio resultaría crucial en la noche en que un centro cívico, lleno de gente más familiarizada con la voz de mi padre que con la mía, cambiaría todo su enfoque hacia un nombre pronunciado como una oración y una advertencia a la vez. La familia no se define por quien puede infligir más dolor, sino por quien se niega a hacerlo. La sala pareció contener la respiración como una sola entidad después de que se planteara la pregunta, ¿es usted la viuda negra de operaciones especiales? La voz de Mateo era apenas un susurro, pero en esas salas, ciertas palabras tienen peso. Las conversaciones se redujeron a murmullos y luego cesaron por completo. Un tenedor tintineó contra un plato en algún lugar y luego se cayó. Los ventiladores del techo continuaron su giro pausado como si la atmósfera no hubiera cambiado fundamentalmente. La mano de mi padre permaneció en el hombro de Mateo, sus dedos extendidos con la seguridad de los hombres familiarizados con el rango y la fuerza. Miró del joven a mí y de vuelta, su mente luchando por encontrar el equilibrio. El gesto confiado de su mandíbula vaciló, un temblor sutil, una fisura capilar que cualquier otro podría haber atribuido a la iluminación. Mateo tragó saliva, un tic nervioso en lo alto de su garganta. Enderezó los hombros, preparándose como si fuera a saludar a algo que no había anticipado encontrar esa noche. Mi teniente, dijo, su voz ahora más firme, más alta, sin dejar lugar a malentendidos. Permiso para respirar, repliqué suavemente, y luego hable. Tomó aire como un hombre que sale a la superficie del agua. Usted diseñó el plan en Alcar, dijo. Usted tejió la red cuando las rutas se torcieron. Nosotros, hizo una pausa, reformulando. Nosotros llegamos a casa porque usted oyó el problema antes que nosotros. Un murmullo bajo se extendió por la sala. Los viejos miembros de la hermandad de veteranos en sus pantalones caquis se revolvieron en sus asientos, sus expresiones cambiando. Las mujeres que se habían estado abanicando ahora bajaban sus programas de papel. Un chico de unos 12 años me miraba como si acabara de materializarme de una historia que siempre había esperado que fuera cierta. Mi padre retiró la mano del hombro de Mateo como si el contacto se hubiera vuelto repentinamente demasiado caliente. ¿Qué es esto?, exigió, su pregunta dirigida a la sala en general para evitar dirigirse a mí directamente. Soltó una risa corta y forzada. Vaya apodo. Mi hija mueve papeles. Ella no, mi capitán, interrumpió Mateo, con un tono de respeto y acero a la vez, con el debido respeto,
ella no solo mueve papeles. Dejó la frase inacabada, sabiendo que no necesitaba completarla. Los hombres que han regresado al resplandor fluorescente del hogar, cargando con cargas que no habían planeado, entienden el poder de dejar las cosas sin decir. Fue entonces cuando me moví, solo un pequeño medio paso que me situó donde podía ver las salidas, la vieja bandera cerca del escenario y el reflejo de todos nosotros en el cristal de la vitrina de trofeos. Es solo un nombre, dije. Los nombres pesan menos que el trabajo. Un veterano cerca de la urna de café se aclaró la garganta. ¿Qué equipos?, preguntó, una pregunta nacida del hábito más que de la necesidad. Suficientes, respondió Mateo, sus ojos aún fijos en mí, el tiempo suficiente para enseñarnos a escuchar el zumbido. El zumbido. Esa palabra resonó. Un hombre en la parte de atrás, que parecía más alto cuando mi padre hablaba, ahora se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Una mujer más joven con el pelo en un moño y una expresión decidida en su mandíbula, la mirada de alguien que ha tenido que ser su propia defensora, asintió una sola vez, como si la sala finalmente hubiera sido presentada adecuadamente a mí. Papá intentó una broma. Bueno, dijo, con las palmas hacia arriba, estoy seguro de que es muy hábil con sus hojas de cálculo. Era el tipo de comentario que podría haber provocado algunas risas educadas en una sala que se sentía en deuda con él. Pero no esta vez. Nadie se rió. Una prima que apenas conocía, pero que tenía las cejas distintivas de mi madre, habló, su voz vacilante pero clara. Tío Arturo, creo que puede que no conozcas toda la historia de quién es ella. El silencio puede ser un arma, pero también puede ser un bálsamo. La pausa que siguió no fue un vacío, estaba llena de gente reevaluando, reorganizando mentalmente sus perspectivas. La gente aprende rápido cuando el tema es el respeto. Mateo encontró su voz de nuevo. Mi teniente, dijo, estoy en deuda con usted, y nunca lo he expresado. Estábamos en una mala situación una noche, y usted, sus ojos se humedecieron por un momento, luego se aclararon. Usted corrigió el ángulo. Todavía le envío a mi madre una tarjeta cada mayo por lo que usted hizo. No quería que esto se convirtiera en una confesión pública. El trabajo es un esfuerzo colectivo. Trabajo en equipo, afirmé. Siempre. Sacudió ligeramente la cabeza, un gesto de desacuerdo sin ser insubordinado. Los equipos no se forman por casualidad. En una mesa lateral, la maestra de ceremonias, la señora Pérez, la recepcionista del colegio que había atendido innumerables rodillas raspadas, levantó lentamente el micrófono y luego lo volvió a dejar. Sabía cuándo dejar que una sala encontrara su propio equilibrio. Papá se cruzó de brazos, adoptando su vieja postura defensiva. Sé la diferencia entre un cuento chino y una vida, declaró. Y por un momento, vi una versión más joven de él, con las botas cubiertas de barro, enfrentándose a un río que era reacio a cruzar, pero aún así inflexible. No intentes venderme una leyenda. No te estoy vendiendo nada, repliqué. Solo estoy de pie donde puedas verme. Las palabras eran tan directas que parecían objetos sólidos. La sala las acomodó. Un hombre con una gorra de béisbol, un veterano de Vietnam al que había visto doblar una bandera con manos firmes, se puso de pie, primero a medias, luego del todo. No saludó. Se llevó la mano al corazón. Un sentimiento poderoso y tácito se movió por las mesas como una brisa a través de un campo de trigo. Otro hombre se puso de pie. Una mujer que había servido en un conflicto diferente se puso de pie. Mateo se enderezó, como si ponerse firme pudiera evitar que el techo se derrumbara. Nadie gritó, almirante a bordo. Eso era para otras ocasiones. Pero el efecto fue similar, cuerpos recordando cómo levantarse cuando el honor llama. Los ojos de mi padre mostraron un destello de irritación, luego de cálculo. ¿Era eso miedo? No de mí, sino de que la narrativa se estuviera reescribiendo. El pasado es un texto sagrado, se resiste a la revisión. Pareció encogerse dentro de su chaqueta. Dejé que el silencio persistiera donde era necesario. No relaté misiones. No intenté salvar la noche con historias. Nunca he sabido que una historia se salve contándola más alto. En cambio, ofrecí una verdad única y simple, como una moneda puesta en un mostrador. El respeto no se hereda, dije. Se gana. A veces en lugares donde nadie está mirando. A veces, aquí mismo. Una silla raspó contra el suelo.
El chico que me había estado estudiando con los ojos muy abiertos le susurró a su padre, «Es de verdad». Su padre le apretó el hombro. «Eso parece», afirmó. La señora Pérez probó el micrófono de nuevo. Soltó un chillido y luego se comportó. «¿Por qué no, por qué no hacemos un breve descanso?», sugirió, la diplomática que este pueblo necesitaba. «El café está recién hecho y hay tarta en la mesa. Y si alguien quiere compartir unas palabras para los que están sirviendo actualmente, podemos hacerlo después». El movimiento rompió la tensión y simultáneamente la validó. La gente comenzó a moverse hacia el café, no tanto por una bebida como para recalibrarse. Las cabezas se giraron en mi dirección, algunas con curiosidad, algunas con una disculpa silenciosa, algunas con la tranquila satisfacción de un rompecabezas resuelto. Hombres con los que había cortado el césped cuando tenía 14 años ahora me miraban como si me hubiera crecido una segunda columna vertebral que me encajaba a la perfección. Mateo se acercó. No nos abrazamos, este no era el lugar para eso. Mantuvo una distancia respetuosa y habló en voz baja. No pretendía causar una escena, dijo. No lo hiciste, le aseguré. La hiciste honesta. Asintió, su mandíbula tensándose y relajándose mientras procesaba sus emociones, como un hombre domando botas nuevas. Él no lo sabía, dijo, mirando hacia mi padre. No quería saberlo, corregí. Hay una distinción. Papá se quedó cerca del escenario, con las manos entrelazadas a la espalda, como un hombre inspeccionando un campo que acababa de sembrar, buscando piedras. La gente mantuvo las distancias, una mezcla de respeto por su pasado y frustración con su presente. Miró la bandera sin saludar. Me serví una taza de café que no quería y pronto me vi envuelta en conversaciones triviales que en realidad eran conversaciones importantes. Estamos muy orgullosos de ti, y, oíste que Martina se unió al ejército del aire, y, mi hermano sirvió, le habrías caído bien. Recibí cada comentario como se acepta una medalla, suavemente, sabiendo que la ceremonia es más para el que la da que para el que la recibe. Cuando me di la vuelta, papá estaba más cerca. No cerca, pero más cerca. Examinó mi rostro con la misma intensidad que una vez precedía a una conferencia sobre disciplina. Si algo de esto es real, dijo, cada palabra cuidadosamente elegida, ¿por qué no me lo dijiste? Porque nunca preguntaste, repliqué, y luego añadí, más suavemente, y porque no podía. Sopesó eso con la imparcialidad que usualmente reservaba para la geometría y la meteorología. Su boca se tensó, luego se relajó. Yo quería, empezó, luego se detuvo. Yo esperaba, se interrumpió de nuevo, la frase como un puente con tramos faltantes. Finalmente, no conocía el idioma de allí. Fue la declaración más honesta que había cruzado entre nosotros en años. No una absolución, sino un comienzo. No tienes que hablarlo, dije. Solo tienes que dejar de corregir mi pronunciación. Una risa estalló de alguien detrás de nosotros, no una risa maliciosa. Papá no sonrió, pero sus hombros se relajaron una fracción de centímetro. Y por primera vez esa noche, no estaba interpretando el papel del hombre que creía que debía ser. Era solo un hombre, anticuado y fuera de su elemento, tratando de leer un mapa que se había actualizado mientras él no miraba. Mateo levantó su taza hacia mí en un pequeño saludo, luego se fundió de nuevo en el grupo de hombres que sabían estar presentes sin ser conspicuos. A nuestro alrededor, la sala volvió a un estado de normalidad, el tintineo del hielo en los vasos de té, el raspado de las sillas, el sonido de los tenedores en los platos. Pero nada era igual. El equilibrio había cambiado, sutil pero irrevocablemente. En el futuro, alguien preguntaría, ¿recuerdas la noche en que la broma de Arturo no hizo gracia? Otro diría, ¿recuerdas al chaval que estaba temblando? Y un tercero añadiría, con la convicción de alguien que había visto la telaraña una vez revelada, ¿recuerdas cómo nos levantamos todos, solo por un momento? Yo sí. Recuerdo el sonido preciso que hizo el suelo de roble cuando el respeto finalmente se hizo sentir. El pueblo se fue aquietando para pasar la noche, como siempre lo hace, como un himno que se desvanece en un eco. Después de salir del centro cívico, tomé la ruta panorámica, pasando por las gradas del instituto, el bar con su inmutable selección de tartas y la ferretería que siempre tenía una bandera en el escaparate lo suficientemente grande como para proyectar una sombra sobre un camión. Dejé el coche al ralentí junto al río, donde la luz de la luna brillaba sobre el agua como un hematoma reciente. No había planeado quedarme, pero partir sin un informe personal parecía una mala preparación.
No abandonas un objetivo sin comprobar cómo está tu equipo, y no terminas una noche como esa sin comprobar cómo estás tú. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de un número oculto, y luego otra vez de un número que reconocí. El primero era de Mateo, mi teniente. No quise crear un problema. Solo quería devolver el favor. Le respondí: lo hiciste bien. Todos llegamos a casa. El segundo mensaje no era un texto, sino una imagen. Era una foto ligeramente torcida tomada desde el fondo de la sala. La gente estaba de pie, y mi padre estaba en primer plano, no de pie, pero no tan rígidamente erguido como antes, como si el aire se hubiera vuelto más denso y su cuerpo todavía estuviera aprendiendo a existir en él. Me quedé en la residencia de invitados de la base esa noche. La historia puede hacer que una casa se sienta demasiado pequeña. Por la mañana, corrí por la carretera perimetral hasta que mi respiración encontró su ritmo constante. El movimiento es una especie de autoperdón que no requiere la aprobación de nadie más. Cuando terminé, el sudor me quemaba los ojos, arrastrando algo más junto con él. A mediodía, estaba en los escalones de la entrada de la casa de mi padre, con las manos planas sobre la madera pintada que necesitaba una nueva capa. Abrió la puerta con una frase ya formándose en sus labios, pero se detuvo en seco. Parecía más envejecido en el umbral de su propia puerta que bajo las luces fluorescentes de la sala. Los hombres parecen menguar de manera diferente bajo diferentes cielos. Por un momento, pareció sorprendido de que supiera su dirección. Luego se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Café?, preguntó, recurriendo a viejos hábitos. Sí, dije, recurriendo a la compasión. Nos sentamos en nuestros lugares habituales en la mesa de la cocina que había sido testigo silencioso de nuestros conflictos. Sostenía su taza como si fuera una fuente de calor en el campo. Mantuve mis manos sobre la mesa, visibles y vacías. No lo sabía, dijo al fin. 4 palabras que, cuando se usan con cuidado, tienen más peso que una disculpa. No te lo dije, repliqué, y luego añadí la parte crucial. No podía, y no preguntaste. Lo consideró, y el sentido de la justicia que una vez lo había hecho un competente oficial subalterno resurgió en sus ojos. No pregunté, confirmó, no como una defensa, sino como una declaración de hechos. Yo quería, inspiró, y luego dejó salir el pasado. Yo esperaba un hijo que llevara el nombre. Eso fue necio y cruel. No interrumpí para ofrecerle el perdón, ambos habíamos superado el punto de las soluciones fáciles. Los nombres pueden ser pesados, dije. Aprendí a llevar un tipo de peso diferente. Asintió lentamente. Te llamaban, se interrumpió, avergonzado por el dramatismo de aquello. Un apodo es solo una herramienta, dije. Lo que importa es lo que haces con él. Se quedó mirando un punto en la mesa donde el barniz se había abombado años atrás cuando había puesto una olla caliente sobre ella. Me había sermoneado durante 1 hora entonces. Ahora, extendió la mano y tocó la imperfección como si fuera una clave en un mapa. ¿Alguna vez quisiste que estuviera allí?, preguntó. Solo si podías estar de pie, repliqué. No por mí, sino por ti mismo. Hablamos, no de misiones ni de medallas, sino de la vida interior de los hombres mayores, de un dolor que primero se manifiesta como silencio y luego se vuelve como un mueble con el que te tropiezas constantemente en la oscuridad. Le conté las últimas palabras de mamá, porque estaban destinadas a ambos: sigue volando. No para huir, solo hacia arriba. Miró hacia otro lado durante tanto tiempo que el reloj sobre el fregadero marcó 3 minutos completos. Cuando se volvió, su voz era diferente. Si yo fuera a asistir a algo, hizo un gesto vago que abarcaba cualquier evento con sillas mirando hacia adelante, ¿habría un sitio para mí? Siempre hay un sitio, dije. Solo tienes que decidir qué hacer con las manos. Sus ojos se desviaron hacia la entrada y se detuvieron. Comprendí que se estaba imaginando a sí mismo cruzándola, no como un comandante, sino como un hombre que busca enmendarse. Los músculos para ese tipo de movimiento se habían debilitado. Necesitaría reconstruirlos, como cualquier novato. No lo presioné para una declaración más valiente. El plan era sencillo: partir sin animosidad, regresar sin expectativas. Me levanté, enjuagué mi taza y la puse boca abajo para que se secara. En la puerta, se aclaró la garganta. Orgulloso, dijo, una sola palabra, sin adornos. Luego añadió, más bajo, como para no ahuyentar la verdad, incluso cuando no sabía cómo. No lloré. Asentí. Aprende a saberlo ahora,
dije, y salí a la luz del día. De vuelta en la base, respondí a los correos electrónicos que se habían acumulado mientras la noche se había estado reorganizando. Un capellán escribió para decir que el pueblo hablaba con un tono más amable hoy. Una madre que había conocido brevemente en una ceremonia de imposición de insignias escribió: mi hijo dijo que usted hace las habitaciones más altas. Gracias por permitirle ser alto. Respondí, se mantuvo erguido por sí mismo. Yo solo moví las sillas. El mando llamó, con la curiosidad despertada de la manera en que lo hacen las burocracias cuando la reputación y los resultados se alinean. Me preguntaron si informaría a un nuevo grupo de trabajo sobre reformas en el entrenamiento y los elementos humanos que a menudo pasamos por alto. Acepté, porque a hombres que me importaban vivían en habitaciones que algún día podrían ser más seguras si yo seguía diciendo la verdad. El respeto, les recordé, es un problema de logística. Planifíquenlo y vean lo que queda intacto. Llegaron cartas después de la reunión informativa, algunas en letra de imprenta, otras con la mano temblorosa de hombres que habían sobrevivido a toda su escuadra. Una joven oficial pidió consejos sobre cómo liderar en una sala hostil a sus pronombres. Le dije, muestra tu trabajo y comparte el crédito. Llama 2 veces antes de entrar en el espacio personal de nadie. Me respondió para decir que había impreso mis palabras y las había pegado dentro de su taquilla, junto a una foto de su madre sosteniendo una llave inglesa. Semanas más tarde, llegó un sobre, con la dirección escrita con la letra pulcra de mi padre. Dentro había un recorte del periódico local, sin foto, solo un párrafo sobre la reunión con una línea que decía: la comunidad se puso en pie para honrar el servicio. Debajo, había escrito: debería haberme levantado antes. 5 palabras extrañamente familiares. Las prendí junto a un mapa de una comarca que no necesitaba cartografía y dejé que alteraran la atmósfera de la habitación. Mateo pasó una vez de camino a un puesto de profesor en una escuela para la que se sentía poco cualificado. Trajo la tarta de nueces de su madre y una ligera incomodidad con mi despacho. Demasiado ordenado, dijo con una sonrisa. Odiarías mi garaje. Nos sentamos en cajas de almacenamiento porque las sillas pueden crear una falsa sensación de jerarquía. Me preguntó si había hecho lo correcto en la sala. Dijiste la verdad, dije. La verdad puede sostenerse por sí sola, pero algunas noches agradece el apoyo. Al irse, golpeó 2 veces el marco de mi puerta, como un hombre que pide prestada una suerte que tiene la intención de devolver. La noche antes de regresar a la costa este, visité la tumba de mamá. La hierba había vuelto a crecer, incluso donde nuestro dolor la había desgastado. Puse la palma de mi mano sobre la lápida, porque algunas palabras necesitan contacto físico para ser transmitidas. Estamos aprendiendo, le dije al aire silencioso. Lentamente, pero en la dirección correcta. El viento susurraba a través de los robles con la paciencia de las ancianas que cosen edredones. Lo tomé como una respuesta. Al final, la vindicación no fue un evento dramático. Fue una quietud silenciosa, la elección de no retorcer el cuchillo cuando el destino te lo ofrece. Se trataba de mantenerse tan erguida que los demás recordaran sus propias columnas vertebrales y las encontraran suficientes. La sala se había puesto en pie. Mi padre no lo había hecho, no podía, en ese momento. Pero quizás lo haría. Ese era un comienzo suficiente para una vida. La gente me pregunta qué significa el apodo. Les digo que es solo un asa. Lo importante es lo que levantas con él, equipos, ¿verdad? La esquina de una habitación que permanecerá a oscuras a menos que alguien abra la cortina. Si hubieras estado en esa sala, recordarías el sonido que hizo aquel suelo de roble cuando el respeto se hizo notar. Yo lo recuerdo. Y cuando las noches son largas, reproduzco ese sonido. Es mejor que los aplausos. Es el sonido de una comunidad revisándose a sí misma en favor del coraje. La sangre no ordenó un saludo esa noche, lo hizo el honor, y continúa haciéndolo, si se lo permitimos. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha recordado a alguien que te apoyó cuando otros no lo hicieron, o una habitación que se transformó porque finalmente se dijo una verdad, tómate un momento conmigo. Comparte tu experiencia a continuación, para que alguien más pueda sacar fuerzas de tu valor. Y si buscas más historias que tengan peso sin gritar, historias de servicio, misericordia y de mantenerse erguido, quédate conmigo, suscríbete e invita a un amigo que necesite el recordatorio. Todos nos mantenemos más rectos cuando nos mantenemos juntos.